Muy bien, regresamos entonces. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que practicar nada más, hay que ponerle un poquito de ganas. Es práctica nada más. Ya es lo que estamos haciendo, perfecto. Ahora sí, se van conectando sus compañeros. Vamos a esperar a que terminen de llegar. Perfecto. Muy bien, seguimos entonces. A ver, para los alumnos que acaban de llegar, ¿cómo están? Buenos días, no sé qué sucedió, pero el link se había eliminado. Pero ya estamos aquí. Se siguen conectando. Bien, estamos resolviendo el problema número 1 del seminario. Entonces, recapitulando qué es lo que hemos hecho. Tenemos un campo de velocidades. Sobre este campo de velocidades me dan las constantes A, me da B y me da C. Entonces, el campo, ya dándole los valores de esas constantes, sería el de acá. Y es un vector. Sería 2x al cuadrado y menos 2y, vector unitario j más z cuadrado k. Ahora, lo que me piden es determinar el número de dimensiones. Como hay x, y y también z, entonces son 3 dimensiones. Ahí está directo. Ahora, me piden calcular la aceleración. Y recuerden lo que estamos analizando es una partícula que está en movimiento de un fluido. Entonces, por ello tenemos que nosotros aplicar lo que es la derivada material. Entonces, la derivada material es esta fórmula que vimos en la clase. Aquí, el valor que hemos agregado es velocidad. La velocidad con respecto al tiempo es que ese cambio instantáneo es la aceleración. Entonces, esta sería la expresión y esto lo hemos expandido. Entonces, lo que estamos trabajando ahora, estamos resolviendo, es esta expansión, esta fórmula de acá. Entonces, el vector de aceleración sería igual, la derivada parcial de la velocidad con respecto al tiempo más u por la derivada parcial de la velocidad con respecto a x más v, derivada parcial de la velocidad con respecto a y, más w, derivada parcial de la velocidad con respecto a z. Ahora, ¿qué es u? ¿Qué es v y qué es w? Eso también lo vimos en la clase. U es la componente de la velocidad en el eje x, que sería 2x cuadrado por y. ¿Qué es v? Menos 2y. ¿Qué es w? Z cuadrado. Entonces, aplicamos esto de acá. Si vemos, esta función no está en función del tiempo, por lo tanto, la derivada de esta velocidad con respecto al tiempo vale 0. Más, primer término, u. ¿A qué es igual u? 2x cuadrado por y. Por la derivada de esta función con respecto al eje x sería aquí, derivo. Sería aquí 4x, y, vector unitario y, coloco el vector. Aquí no hay x sería 0 y aquí también sería 0. Entonces, esto sería la derivada parcial de la velocidad con respecto a x. Hasta ahí, para los alumnos que acaban de llegar. ¿Tendrán alguna pregunta, consulta? Vamos bien hasta aquí, entonces. Todo claro, genial, excelente. Ahora, seguimos. V, ¿qué es v? Menos 2y. ¿Por qué lo voy a multiplicar ese v? Por la derivada de la velocidad con respecto a y. Derivo esto con y, aquí sí hay componente y, entonces sería 2x cuadrado, vector unitario y, menos derivada de 2y, 2, sería menos 2j. Y la derivada del vector velocidad con respecto al eje z, aquí no hay z, aquí no hay z y aquí sería 2z. Y no nos olvidemos que es un vector por k. Y esto es lo que estamos ahora expresando. Entonces, si seguimos, les había dicho su compañero de que voy a agrupar todo lo que es i, j y k en paréntesis. Entonces empiezo con esta. Este es i. Aquí sería 4 por 2 es 8. Con azul. 8 por, aquí sería x cuadrado por x sería x cubo. Y por y sería y cuadrado. Estamos bien, es y cuadrado. Sí, sí es y cuadrado.
Sí, y cuadrado. Perfecto. ¿Dónde más hay y? Aquí, ¿no? Sería menos 4 x cuadrado por y. Y ya está. Todo esto sería por y. J sería menos con menos, sería más 4 y j. Y aquí sería solamente k. Aquí no hay k, no hay k. Solamente acá sería más 2z al cubo k. Perfecto. ¿Dónde me pide que calcule esta aceleración? En este punto en específico. En x, y, z igual 2, 1 y 3. Entonces reemplazamos. Vamos a ver qué sale. Entonces este vector de aceleración sería 8 por x vale 2. Sería 8 por 2 al cubo, que vale 1, menos 4 por x al cuadrado, que sería por 4, por y igual a 1, entorno unitario y más 4 por y, que sería 4j, más 2 sería z al cubo, sería 3 al cubo, 27 por 2, 54k. Esto sería 8 por 8, 64, 64 menos 16 es 48. Entonces obtengo el vector de aceleración para ese punto en específico, para ese campo de velocidades sería 48i más 4j más 54k. Y esta sería la respuesta. Bien, entonces hay que ser ordenados y hay que hacerlo paso por paso y con cuidado. Hasta aquí. ¿Tendrán preguntas, consultas? Está fácil. ¿Por qué el campo de velocidades tiene módulo? El campo de velocidades tiene módulo. La velocidad es un vector. El módulo, si quieres calcular el módulo de este vector velocidad, recuerdas por vectores, lo que tendrías que sacar es una raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 4y cuadrado más z al cuadrado, todo esto al cuadrado, raíz cuadrada. Este sería el módulo. Pero lo que estamos calculando u, lo estamos viendo por partes. Entonces el módulo de la componente de la velocidad en el eje x, este sería su módulo, este es u. Esto sería v y este sería w. Es lo que estamos haciendo. ¿Está bien, Alex? ¿O todavía te quedan dudas? Este es el enunciado y estos son los valores. Genial. Si me permiten, vamos a adelantarnos un poco a lo que vamos a ver de aquí a algunas semanas. No es parte del problema, pero sería bueno que ya conozcan de que nosotros podemos partir o realizar lo que es una ecuación o plantear la ecuación de la continuidad, de conservación de masa. Eso lo vamos a ver, tiene su demostración. Pero el adelanto que le quería dar es el siguiente, que la derivada parcial con respecto al eje X, ¿de qué cosa? De la densidad multiplicado por U, más la derivada parcial con respecto al eje Y, de la densidad multiplicado por V, más la derivada parcial con respecto al eje Z de la densidad por W, esto tiene más la derivada parcial de la densidad con respecto al tiempo, esto tiene que ser cero. Si esto no se cumple, entonces significa que no existe conservación de la masa, significa que esa física, ese problema, ese campo no existe. ¿Ya? Esto hay una demostración, todavía lo vamos a ver más adelante, pero sería bueno que ya conozcan por qué necesita también el campo de velocidades. Me ayuda también para definir la conservación de masa. Un caso particular es un fluido incompresible y estacionario. Es un caso particular. O sea, no significa que todo fluido tiene que ser incompresible o estacionario. Si se cumple esta condición, me simplifica este cálculo. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar la densidad, porque es una constante. Y si no depende del tiempo, esto se vuelve cero. Entonces se simplifica más la ecuación. Entonces yo puedo simplificar esta ecuación general a una ecuación más específica para este caso. Entonces si saco la densidad y luego lo divido todo sobre densidad y esto se divide sobre cero, al final lo que me queda para este caso particular es que la derivada parcial de la velocidad con respecto a x de u, v con respecto a y, más derivada parcial de w con respecto a z, esto es igual a cero.
Entonces, si se cumple esto, significa que estamos analizando un campo de velocidades incompresible y estacionario. ¿Quieren ver si es así o no? Verificamos. Vamos a dar una verificación rápida. Aplicamos derivada de u con respecto a x, sería 4xy, más derivada de v con respecto a y sería menos 2. Derivada de w con respecto a z sería más 2z. Y esto es diferente de 0. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que nuestro fluido, el dato, la función que me han dado este problema, es un fluido de tipo incompresible. No incompresible. En otras palabras, es un flujo compresible. Significa que la densidad sí varía. ¿Ya? Entonces, solamente como acotación. Listo, alumnos. Seguimos entonces. Entonces, siempre tiene que haber un plus para venir a clases. Vamos con el problema número 2. ¿Qué me dice el problema número 2? Me vuelven a dar un campo. Entonces, vamos a ver. Lo copio. Copio este campo de velocidades. Y me dan las constantes. Entonces, puedo formar el vector. Entonces, el vector velocidad no es otra cosa que A. A vale 2. Entonces, sería 2x al cuadrado y vector unitario y b vale 1, sería más x por y al cuadrado j. Perfecto. Dice, obtengo una ecuación para las líneas de corriente y trace 3 líneas de corriente en el primer cuadrante. ¿Cómo calculamos las líneas de corriente? A ver, vean sus apuntes y me dicen, ¿cómo hacemos eso? A ver, revisen por favor sus apuntes. ¿Cómo es? ¿Qué fórmula me recomiendan usar? Vimos lo que es líneas de corriente. ¿Tienen la clase? ¿Lo han revisado? ¿Lo han apuntado? Con la gradiente no, con la línea de corriente. Recuerdo que habíamos hecho esta gráfica de acá. Lo voy a copiar. Que si lo tienen, para recordarlo. Esto de acá. Entonces, lo que me está pidiendo el problema es que quiero saber qué función va a tener la trayectoria que siguen las partículas. O sea, quiero calcular esta curva, esta línea, no sé, qué fuese. Entonces, para ello, necesitamos resolver esta ecuación diferencial. Entonces, vamos al problema. Si vemos el problema, identificamos siempre el u. Este u sería 2x al cuadrado y v sería x por y al cuadrado. Entonces, planteamos esta ecuación diferencial. Sería diferencial de y con respecto a x sería igual a v x y al cuadrado, y esto lo dividimos sobre u. ¿Qué sería u? Sería 2x al cuadrado sobre y. ¿Podemos simplificar esto? Claro que sí. Arriba me quedaría y abajo me quedaría 2x. Perfecto. Hasta ahí. Vamos bien. Vamos a resolver esta ecuación diferencial. Entonces vamos a reordenar los términos. Sería así, diferencial de y sobre y sería igual a diferencial de x entre 2x. Perfecto. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Haciendo un proceso de integración. ¿Cuánto es la integral de 1 sobre y? ¿Recuerdan? Súmate. Si quiero integrar esto de acá, aquí es igual. Aquí integro. Voy a integrar este de acá y aquí aparecerá una constante.
de integración. Vamos a poner un C1. ¿A qué es igual esto? A ver. Ayúdenme, porque no lo recuerdo. ¿A qué es igual esa integral? ¿Logaritmo natural o logaritmo natural? Muy bien, si lo recuerdo. Entonces sería el logaritmo natural de y, y aquí sería 1/2 sale logaritmo natural de x, y aquí más la constante integración C1. Esto de acá, si seguimos dándole mejor forma, esto sería logaritmo natural. Este que está multiplicando este logaritmo pasaría acá como exponente. Entonces sería la raíz de x más C1. Vamos a seguir trabajando. Vamos a colocarlo sobre esto de acá. Vamos a restarlo. Menos logaritmo natural de la raíz de x es igual a C1, una constante. Cuando yo tengo una resta de logaritmos, lo que puedo hacer es una división. Entonces me queda logaritmo natural de i entre x igual a C1. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Quiero resolver, quiero despejarlo. ¿Se puede o no? ¿Recuerdan? Por teoría de logaritmo, los exponenciales. Así es, mire. E elevado a la C1 sería igual a i entre la raíz de x. Ahora, este e elevado a la C1 es otra constante. Entonces, lo puedo poner así. Simplemente sería otro C2, otra constante. Y sobre la raíz de x. Perfecto. Entonces, esta es la función. Entonces, la función, si yo despejo, porque se ve mejor, y es igual a C2 por la raíz de x. Ahora, lo que me está pidiendo, el problema es que dibuje en el primer cuadrante. Entonces, dibujamos un cuadrante. Dibujamos el sistema completo. Y sí, el primer cuadrante estaría acá. Esta zona de acá. Este sería y, este sería x. Entonces, si yo quiero dibujar una curva, tengo que darle valores a este c. ¿No? Para cada c va a haber una curva. Entonces, si yo le doy un c, va a salir una curva así, la roja. Entonces, esto sería la función, no sé, y igual a, pongámosle 3 raíz de x. Vamos a ponerle más abajo. Es darle valores así. Si quieran, como me están pidiendo 3 curvas, entonces yo le puedo dar el valor que yo quiera. Puede ser 3, puede ser 2, puede ser 1, no sé. Pero tiene que estar en el primer cuadrante. Entonces yo voy a poner, le pongo, no sé, 4 por raíz de x. Le doy otro valor, no sé, 3. Entonces 3 estará más abajo. Si la constante es 3, entonces este i será igual a 3 raíz de x. Y le puedo dar otro que sería 2. Es arbitrario, porque me está pidiendo que lo dibuje nada más. 2 raíz de x. Entonces, ¿qué me está dando a entender estas líneas? Sería la trayectoria que está siguiendo esta partícula que nace en este origen y se estaría moviendo sobre esta curva. Ahora la pregunta, ¿cómo puedo definir la dirección de la velocidad de esta partícula en este punto? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo calcularía la dirección? ¿Se puede? ¿Hacia dónde va? ¿Así? ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Por definición. Mire, la velocidad cómo es en función de la línea de corriente. Es una tangente. Así es. Entonces, esa es la gran ventaja de que yo puedo hacer eso. Trazo aquí y aquí iría una tangente. Vamos a dibujarlo. Una tangente. Y esta sería la velocidad. ¿Cómo obtengo el valor de esta velocidad? Tangente a la así es. ¿Y cómo obtengo este módulo? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer con este derivar? El valor, la velocidad. Cuando tú derivas, obtienes la dirección.
Entonces, la derivada, la pendiente de esta curva, te está dando la dirección, pero el valor del módulo te lo está dando aquí cuando tú operas este vector. Tendrías que calcular el módulo en ese punto. Y ya tienes entonces, con la pendiente, tienes la dirección y con el módulo del vector tienes el valor. Entonces ya está definido tanto el sentido, la dirección y la magnitud. De eso trato. ¿Qué tal? Mucho más claro, mejor. Se va entendiendo mejor la teoría. Ya no se ve tan denso. Perfecto, muy bien. Qué bueno. Seguimos. ¿Está entendible? Claro que sí, es entendible. Es entendible, es construir sobre lo que tenemos y vamos reforzando la idea. Esa es la idea de las clases, que se entienda. Bien, ahora sí, le voy a dar unos minutos, unos 10 a 15 minutos para que planteen el problema 3 y luego comparemos nuestra respuesta. Por favor, quiero que lo intente. Sobre esto se va a evaluar. Podría venir alguna pregunta la próxima semana, entonces es el momento de practicar. Inténtenlo. Si se equivocan o no salen, no importa. La idea es intentarlo. Listo, muy bien. Trabajando todos, por favor, entonces.
Muy bien, a ver, vamos a plantearlo. Entonces me dice lo siguiente. Un flujo de aire a través de una placa plana horizontal infinitamente ancha. El campo de velocidad está dado por esta función. A ver, lo voy a copiar. Me dan las constantes, entonces puedo ir escribiéndolo también de esta manera. Entonces el vector velocidad sería igual a 5x y menos 5y j por 2 más coseno de w por t. Y w es una constante que vale 2pi. Entonces sería 2pi por t. Genial. Entonces, a ver, podemos ir expandiéndolo también un poco. Vector velocidad. Sería 5x por 2 más coseno de 2pi t. Aquí sería menos 5y por 2 más coseno de 2pi por t j. Perfecto. Y de esta manera, ¿qué hacemos? Podemos identificar lo que es u y w. U sería todo esto de acá. Y v sería esto de acá. Me pide, obtengo una ecuación algebraica para una línea de corriente para este tiempo de acá. Entonces vamos a encontrar la línea de corriente. ¿Qué hacemos? Para la línea de corriente, la fórmula diferencial de I respecto a X es igual a V entre U. Esto sería así, diferencial de I, diferencial de X, V. Y este sería U. Genial. ¿Qué hacemos? Miren, se puede simplificar. Se va a ir todo lo que está entre paréntesis porque es el mismo. Al final, ¿qué es lo que me queda? Diferencial de I. Diferencial de X. Se elimina el 5 también. Me quedaría menos I sobre X. Y esto es parecido, similar al problema anterior. Reordenamos los términos. Diferencial de I. I. Y aquí sería diferencial de X. 3X. Y no nos olvidemos el negativo. Hacemos, integramos. Integrando. Sería aquí logaritmo natural de I. Aquí sería menos logaritmo natural de X más una constante integración C1. Pasamos esto que está restando, pasa a sumar. Sería logaritmo natural de I más logaritmo natural de X igual a C1. Cuando tenemos dos logaritmos a la suma, podemos expresarlo como una multiplicación igual a C1. Por lo tanto, igual, la misma técnica. Esto significa de que E elevado a un exponente C1 es igual a X por Y. Y esto sigue siendo una constante. Entonces sería C2 es igual a X por Y. Y aquí yo puedo despejar Y para poder dibujar y poder definir las líneas de corriente.
sería una constante C2 sobre X. Y esta sería mi función. Ahora la pregunta es, ¿las líneas de corriente van a depender del tiempo? A ver, los leo. Vuelvo a preguntar. Las líneas de corriente, porque acá tengo la función de las líneas de corriente. ¿Dependen del tiempo? No. Interesante, ¿no? ¿No? Alguien puede decir, profesor, aquí vemos este t, entonces alguien se podría decir al inicio, bueno, sí va a depender de t, pero para este problema en particular se van a eliminar. El tiempo no depende del tiempo. Entonces, las líneas de corriente es independiente del tiempo para este problema. Obtengo una ecuación algebraica para la línea de corriente en t igual 0. Entonces, sea t0, sea t 50 segundos, la línea de corriente va a ser una sola. Para un punto determinado. Para cualquier valor de t, así es. Es correcto. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a... Esta sería la ecuación. Entonces, esto es para cualquier tiempo, ¿no? ¿No? Y puede ser para t igual 0, claro que sí. ¿Qué más? Dibuje, pregunta B, dice, dibuje la línea de corriente que pasa por el punto 3,3 en t igual 0. Entonces ya sabemos, es independiente del tiempo. Vamos a definir esta posición. Si esto es 3, entonces tiene que cumplir 3 es igual a C2 por la componente en X que también vale 3. Entonces es 3,3. Por lo tanto, la constante para esta línea de corriente en específica vale 9. Por lo tanto, lo que yo tengo que graficar es I igual a 9 sobre X. Y si recuerdan su curso de matemáticas, lo podemos graficar. A ver, lo voy a llevar aquí. Sería así. Así, así. Aquí estaría I. Hasta estaría X. Y lo que se forma es una hipérbola. Vamos a ver si me sale. Nos tiene esta forma de acá. Esta sería la función I igual a 9 sobre X. Pasando por el punto 3,3. Aquí estaría, vamos a graficarlo. Y para X igual 3, igual a 3. Aquí está entonces 3,3. Ya, entonces esta sería la línea de corriente. La pregunta C me dice, ¿la línea de corriente varía con el tiempo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no es una función de T. ¿Y dónde se comprueba? Aquí. ¿Esa sería la solución? Sencillo. ¿Puedo dibujar? ¿Existe solamente una línea de corriente? Pregunta para ustedes. ¿O puedo seguir graficando líneas de corriente? ¿Podría graficar otra línea de corriente? ¿O solamente este fluido tiene una única línea de corriente? Infinitas, así es. Varío el C nada más. Van a salir curvas por así. ¿Ya? Solamente he graficado ahorita una. Muy bien. Vamos bien entonces. Vamos a hacer otro problema. A ir reforzando esto. Problema número 4.
Muy bien. Problema 4. A ver, plantéale unos minutos y luego lo resolvemos todos juntos. ¿Ya? Problema número 4.
Muy bien, a ver, vamos a plantear. ¿Qué me dice el problema número 4? Dice, una trayectoria es la trayectoria recorrida por cualquier partícula de fluido y me da el campo de velocidades. ¿Cuál es la trayectoria? O sea, ¿cuál es la función de esa curva en el punto 2, 4, 6 para el tiempo igual a 2 segundos? ¿Ya? Entonces, aquí cuando ya tenemos el tiempo, vamos a ver de qué manera podemos encontrar esa línea de corriente para este punto en específico. Entonces, identificamos U, 6X, V sería 16 y más 10, y W sería 20t al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a usar la definición de velocidad, ¿no? La derivada del espacio en X con respecto al tiempo me daría la componente de la velocidad en X. Esto sería igual a U. Entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial. Reemplazamos diferencial de X con respecto al tiempo, sería igual a U 6X. Entonces le damos mejor forma, diferencial de X sobre 6, o sobre X nada más, el 6 lo dejamos a este lado, y multiplicaría el diferencial de t. Integramos. ¿Qué me queda en este proceso de integración? Logaritmo natural de x. Aquí sería 6 por t más una constante c sub 1. Vamos a determinar entonces cuánto vale esta constante de acuerdo a las condiciones que me han dado. ¿Qué condición me han dado? El tiempo y la posición en x. Y y z. Entonces trabajamos con x y con t. El tiempo para 2 segundos y para x igual a 2 metros. Entonces reemplazamos. Logaritmo natural de x sería 2 igual a 6 por t, que vale 2 más c1. Entonces ya podemos calcular. Entonces sería el logaritmo de 2 menos 12. Ese valor lo verifican, yo lo tengo como menos 11.31. Por lo tanto, la función en x sería logaritmo de x igual a 6t menos 11.31. Ya tengo la primera función en x. Lo mismo voy a hacer para y y para z. Entonces sería, para y, la derivada de la posición en y con respecto al tiempo me da la componente de la velocidad en y, que sería el v. Entonces reemplazamos. Diferencial de t. V, 16 y más 10. Genial. Cancemos aquí. Diferencial de y. Aquí sería 16y más 10. Diferencial de t. Integramos. Cuando tengo este 16, este va a aparecer entonces abajo. Sería 1 sobre 16 por logaritmo natural de 16y más 10 igual a t por otra constante de integración que sería 2. Entonces, la mejor sería así. Voy a expresar mejor forma, ¿no? Logaritmo natural de 16y más 10, 16t más, bueno, sigue siendo otra constante. Le voy a poner 2 para no llenarme de tanta variable, pero sería 16 por C2, es otra constante. ¿Ya? Si gustan, le borro para que no se confunda. Más C. Ahora 16 por C sería C2. Ahora, ¿qué condiciones yo tengo? Para el tiempo igual a 2 segundos y para y igual a 4 metros, voy a poder calcular con estas condiciones la constante integración 2. Entonces sería logaritmo natural de 16 por 4 más 10 igual a 16 por 2 más C2.
hago la operación y determino C2. C2 es igual a menos 27.7. Por lo tanto, la función en y sería reemplazar, ¿no? Sería logaritmo natural de 16y más 10 es igual a 16 por t menos 27.7. Eso sería. Bien, ahora vamos para z. Lo mismo. La derivada de la función z con respecto al tiempo sería igual a w. Por lo tanto, w aquí era igual 20t cuadrado. Entonces sería así. Le damos mejor forma. 20t cuadrado diferencial de t. Integramos z igual a 20 por t al cubo entre 3 más una constante de integración 3. Igual, lo mismo. Para el tiempo igual a 2 segundos. Z es igual a 6. 6 metros. Entonces, calculamos. Reemplazamos, sería 6 es igual a 20 por 2 al cubo, que sería 8, entre 3 más C3. C3, también lo van a verificar. Yo lo tengo como menos 47.3. Entonces, al final, la función z sería 20 por t al cubo sobre 3 menos 47.3. Entonces, vamos a poner un resumen de las ecuaciones de las funciones que hemos encontrado para cada uno de los ejes. Entonces, hacemos un resumen. ¿Qué tenemos? Tengo esta de acá. Tengo esta de acá. Y tengo esta. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a empezar a juntar y a reemplazar. Entonces, puedo sumar esto de acá. Sumando, sería logaritmo natural de x natural 16y más 10 igual acá 16 más 6, 22. Y esta resta me sale 39. Menos 39. Ahora, ¿de dónde saco este valor de t? De aquí. Voy a despejar t. Sería z más 47.3. Y esto por 3 entre 20. Y le saco la raíz cúbica. Entonces esto a la 1/3 y esto sería t. Y esto lo voy a representar acá. Entonces, ¿qué me queda? Esto de acá por 22 por todo esto de acá. Menos 39. ¿No? Perfecto. Esto de acá lo podemos simplificar. Me quedaría logaritmo natural. Esta es una suma, lo puedo multiplicar. X por 16y más 10
Y esta operación, 3 entre 20 raíz cúbica por 22, eso es 11.69 por z más 47.3, un tercio menos 39. Y esta sería la respuesta. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? ¿Alumnos me siguen? ¿Están presentes? Genial, muy bien, Luis. Perfecto. Todos con el problema número 5. ¿Por qué derivo individualmente cada una? Perfecto, porque aquí ya tengo el tiempo y tengo una componente. Si te das cuenta, mira, aquí, cuando hicimos para el otro problema, yo tenía un campo bidimensional, solamente y x, pero cuando yo ya tengo un tridimensional, yo tendría que hacerlo por partes y poderlo relacionar. Entonces, si no hubiese existido este término de acá, entonces pudo haber hecho lo anterior. Pero como ya es tridimensional, ya sería un procedimiento un poco más extenso, pero igual se puede plantear de esta manera. Buena pregunta. ¿Cómo salió el 11.69? Buena pregunta. Vas a multiplicar o vas a calcular 3 entre 20, le sacas la raíz cúbica y lo multiplicas por 22. Mm, Eso es. Lo verificas si gustas. Muy bien. Entonces, mientras van haciendo esa verificación, van planteando. Ok, genial. El problema número 5. Este campo de velocidades, ¿es rotacional o irrotacional? A ver, unos minutos, 5 minutos y lo resolvemos.
antes que termine la clase también me hacen acordar para formar los grupos de trabajo, para lo que va a ser la primera práctica que es grupal y también para los laboratorios. ¿Ya? Entonces me hacen acordar, por favor. Perfecto, gracias. Muy bien, a ver, vamos a plantear la solución. Había un término, si revisan su teoría, que me indicaba la velocidad de esa vorticidad. ¿Tienen ese término? Lo habíamos puesto también con una letra griega. ¿Recuerdan este término? El vector vorticidad. ¿Recuerdan? Si lo habíamos hecho y también les había dado la fórmula. Este vector que es dz, así es, Richard. Es de acá. Entonces, ajá, dz, así es, Steven. Entonces, lo que vamos a calcular es cuánto es este valor. Si el valor me sale 0, significa que no está rotando. Así de sencillo. Entonces, veamos la expresión de esta velocidad. U es 6x cuadrado y, v es 2x al cubo, y w es 10. Entonces, a ver, vamos a esperar. Sencillo, dz. Es un vector. Entonces, abrimos paréntesis. Vamos a operar el primer paréntesis. La derivada de w con respecto a y. Pues una constante, sale 0. Menos la derivada de v con respecto a z no tiene z, 0. Entonces, este primer término de i, 0. Más u derivada con respecto a z no tiene z, 0. Menos w con respecto a x, 0. Pues, todo es 0, parece. A ver, este segundo paréntesis, el tercero. V con respecto a aquí sí hay. Esto sería 6x cuadrado menos 6x cuadrado por y derivada parcial de y. Se elimina y y me queda menos 6x cuadrado. Y, caramba, esto vale 0. Entonces, vemos que este vector vorticidad de z es igual a 0. Por lo tanto, es un campo irrotacional. Significa que no está rotando las partículas, simplemente se están trasladando. Así de sencillo, fácil. Bien, vamos a hacer un problema más. Problema número 10. Entonces vamos a ver, ya hemos visto a nivel matemático que es la derivada parcial, hemos hecho las operaciones, derivado, integrado, pero vamos a ver un problema físico que sí se puede aplicar para que tenga más sentido. ¿Qué me dice el problema 10? La densidad del aire en la atmósfera varía de acuerdo a la altura donde estemos nosotros. Si estamos a 3000 metros sobre el nivel del mar, el aire va a ser menos denso que si estuviésemos a orillas del mar.
podemos calcular esta expresión con esta fórmula. ¿Ya? 1.23 por el neperiano elevado a la menos z, que es la altura, por 10 a la menos 4. ¿En qué unidades voy a determinar esto? En kilogramos sobre metro cúbico. El aire que fluye, ¿no? Tiene un movimiento. Lo que estamos viendo acá son las líneas de corriente. ¿Ya? Y sobre esta montaña está ascendiendo, de alguna forma se puede determinar con este campo de velocidades, 20i más 10k, metros por segundo. Para un punto en específico de esta montaña a 3000 metros, quiero calcular la velocidad con la que la densidad está cambiando. El cambio de la densidad. En otras palabras, lo que me está pidiendo es una derivada de la densidad con respecto al tiempo. ¿No? ¿Qué tan rápido cambia esa densidad? Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago eso? ¿Qué fórmula me recomiendan ustedes utilizar? ¿Qué fórmula usamos, alumnos? ¿O cuál me recomiendan usar? Perfecto, vamos a usar una derivada, pero no cualquier derivada. Recuerda, estamos en fluidos. Las partículas en movimiento. Entonces, esa derivada que menciona su compañero es la material, así es. Eso es el sentido. Se habían olvidado, derivada material. Ahora, ¿de qué vamos a derivar? Lo que me está pidiendo es el cambio de la densidad. Entonces será la derivada de la densidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, aquí sería derivada parcial de la densidad con respecto al tiempo más el vector velocidad por el operador gradiente, producto escalar, por la densidad. Ahora, podemos ampliar esta expresión para hacerlo un poco más digerible. Densidad con respecto al tiempo, derivada de la densidad con respecto al tiempo, más U, derivada parcial de la densidad. La densidad no es un vector, es un escalar. X más V, derivada parcial de la densidad con respecto al eje Y, más W, derivada parcial de la densidad con respecto al eje Z. Perfecto. ¿Cómo es la función densidad? Es una función que solamente depende de Z, depende de la altura. La copio. Es 1.23 por E Z por 10 a la menos 4. ¿Cómo es la velocidad? Eso sí es un vector. Es 20i más 10k. Entonces vamos a reemplazar. Vamos a calcularlo. El cambio de la densidad con respecto al tiempo sería igual. Si veo, la densidad no depende del tiempo, entonces este primer término es estacionario. Sería 0 más U. ¿Cuánto vale U? 20. Por el cambio de la densidad con respecto a X. No hay X, solamente Z, entonces sería por 0 más el término de V, es 10, por la derivada de la densidad con respecto a Y, no depende de Y, entonces será 0, más W, que vale 10, por la derivada parcial de toda esta función, 1.23 por E a la menos Z por 10 a la menos 4. Cierro paréntesis y lo voy a derivar con respecto a Z. ¿Qué me queda? La derivada de esto de acá sería
1.23 y esto de acá va a bajar. Sería menos 1.23 por z. Bueno, derivo de acá, este exponente lo derivo, entonces sería, el z desaparece, sería solamente 1.23 por 10 a la menos 4. ¿Correcto? Y todo esto multiplicado por e a la menos, esa sería la derivada, z por 10 a la menos 4. ¿Ya? Me pide evaluar para z igual a 3000. Entonces reemplazo y lo pueden verificar. Si hacen ese reemplazo, donde ven z van a poner 3000, hacen la multiplicación, es exponencial, tienen su calculadora, el valor sería menos 9.112 por 10 a la menos 4. Ya está. Esa sería entonces la solución. Sería la aplicación para que se pueda entender mejor esta matemática a un caso real. Cómo aplicar el término de derivada material. Bien, ¿tendrán alguna pregunta, consulta hasta aquí? ¿Qué tal les pareció? Ahora sí se va entendiendo mejor la teoría. Se entiende, excelente, qué bueno. No es nada del otro mundo. Ya, voy a compartir mi pantalla para definir los grupos y para ir cerrando también la clase. Se comprende más, genial. Qué bueno, Sebastián. Qué gusto. A ver, bueno, les voy a mostrar la lista completa. Hay 28 alumnos inscritos. Ahorita que cargue. Ya está. Entonces, como somos 28, vamos a formar 3 grupos de 6 y el resto de 5. Entonces va a haber 3 grupos de 6 y 2 de 5. ¿Correcto? Entonces, ¿habrá alguno que ya está formado o quieren o lo formamos la próxima clase, el próximo lunes? A ver, me dicen, por favor. ¿Lo hacemos ahora o el lunes? Ahora. Ya, lo formamos. Bueno, dice sí, el lunes. Podemos traer nuestros grupos. Me van a dictar. Entonces, si alguien ya tiene un grupo de 6 o de 5, me dice, levanta la mano, me dice apellido y nombre y le voy asignando una numeración. Entonces lo formamos ahora. Y los que faltan ya lo agrupamos con los restantes. A ver, ¿alguien ya tendrá un grupo de 6 o de 5? A ver, vean sus compañeros. Ustedes ya se conocen. A ver. Sí, van a ser los grupos para lo que son los laboratorios también. Práctica, laboratorios. Así es. Un poco de tiempo entonces. Les doy unos 3 minutos. Ya, le doy unos 3 minutos para que se pongan de acuerdo y lo vamos formando entonces. Genial, Jorge. Entonces activas tu micrófono, por favor, me dictas apellido y nombre y le voy asignando el grupo número 1 entonces. Sí, sí.
Hola, Sí, ¿qué tal? Te escucho. eh, Ok. Alessandro Saldaña, Saldaña, empezamos entonces. Ya, ¿quién más? Saldaña, el otro apellido. ¿me escucha? Se me fue el Inter. Sí, Un sí, momento. se te fue. Sí, te Yo, escucho. Alexandro, Alex Carbonell, Carbonell, este, Pamela Díaz, Pamela Díaz, Díaz, este, Díaz, Pamela. Elvis Castro Castro, y el que les habla Jorge Hidalgo. Jorge Hidalgo. Perfecto. Listo, Estos, entonces son 2, 4, 5. Genial, sí, grupo sí. de 5. Excelente, muy bien, Jorge, gracias. ¿Alguien más? Disculpe, profesor, yo ya también tengo mi grupo. Genial, Yanis, excelente, muy bien. A ver si Ah, me dices somos, apellido y no. somos de 6. Ok, perfecto. Ok, primero es Farfán Kenny, Ok, Tapia Álvaro, genial. Ceballos Steve, Ceballos, Steve. Luis Balboa Mujica, Pedro Luis, Apellido es Luis Mujica. ¿Cuál es su apellido? Mujica, Balboa Mujica, Balboa. Aquí estás. Chumacero Raciel Chumacero Raciel. y yo, Oblitas Guapaya y Yanis Alexis. Guapaya. Oblitas Guapaya. Oblitas, aquí estás. Listo, muy bien. Gracias, Yanis. ¿Qué más? Falta un grupo de 5 y faltan 2 de 6. A ver, ¿tienen algún nuevo grupo o lo podemos ir dejando para el próximo lunes para que se organice mejor? ¿Les parece? Entonces, si todavía faltan, el lunes ya lo cerramos. Entonces, por favor, entonces vayan viendo quiénes faltan, cómo se pueden agrupar mejor y ya el lunes lo definimos.
Bien, antes que me olvide, voy a compartir la clase. Denme un segundo para poderlo guardar. Profesor, disculpe, ¿todavía puedo agregar mi grupo? No, si lo tienes, perfecto, claro que sí. Dame un Sí, claro. segundo. Estoy subiendo ahorita la clase. Ya está subida. Entonces, mientras su compañero me va dictando, me va verificando que tienen acceso al archivo. Listo, a ver, si me dictas apellidos y nombres, por favor. Sí, claro. Lescano Paima Luis Miguel. Lescano, perfecto. Algedones Salas Rey Ayrton. ¿Cuál? Ayrton. ¿Apellido cuál era? Ayrton. Algendones. Ayrton. Ujú. Aquí estás. Sebastián Gabriel Salazar Morales. Salazar Morales. ¿Quién más? Ríos Flores. Andrés Sebastián. Ujú. Y, a ver, ¿quién me falta? Caguana Ríos. Listo. Ya está. Ahí estamos. Y me falta Richard Andrés Bojorquez Gallegos. Gallegos. El número 4. Ya lo tengo. Uh-huh. Listo. Ya ahí estaríamos los 6. Listo. Están completos. Perfecto. Listo, profesor. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, lo cerramos y el día lunes ya completamos los 2 grupos más que faltan. Listo, alumnos. Entonces, por mi parte, eso sería todo. Espero que les haya gustado la clase y ya nos estamos viendo el lunes. Un gusto. Nos vemos. Que tengan buen día. Adiós. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Muy amables.